Durante años creí que mi hija Celia me amaba de verdad. Cada vez que me abrazaba, cada vez que me decía que me cuidaría siempre, cada vez que insistía en que no me preocupara por nada porque ella se haría cargo de todo, yo sentía que había criado a la hija perfecta. Pero la noche del martes pasado, cuando escuché su conversación telefónica desde el pasillo, descubrí que todo había sido una mentira calculada. Mi propia sangre me había estado engañando durante meses, fingiendo amor mientras planeaba deshacerse de mí como si fuera basura vieja. La escuché riéndose con su amiga Andrea sobre lo fácil que había sido manipularme. La vieja está tan desesperada por cariño que cree todo lo que le digo, fueron sus palabras exactas. Habló de cómo había conseguido que firmara varios papeles diciéndome que eran para renovar el seguro de la casa, cuando en realidad estaba preparando mi internación en el asilo San Miguel. Describió con detalles cómo vendería mi casa en cuanto me sacara de en medio, calculando que podría obtener al menos $100,000 por la propiedad que me costó una vida entera conseguir. Mi corazón se partió en 1000 pedazos esa noche, pero algo más fuerte que el dolor comenzó a crecer dentro de mí, la determinación de demostrarle que había subestimado gravemente a su madre. Mientras ella seguía hablando por teléfono sobre sus planes, describiendo cómo me había convencido de que tenía problemas de memoria y que necesitaba cuidados especializados, yo ya estaba decidiendo cuál sería su castigo. Si quería jugar sucio, yo le enseñaría qué significaba realmente ser inteligente. Durante 40 años trabajé limpiando oficinas de madrugada para comprar esta casa. Me levanté a las 4 de la mañana durante décadas, caminé kilómetros bajo la lluvia, me rompí las rodillas fregando pisos ajenos, todo para darles a mis hijos un hogar digno. Celia había crecido en esta casa, había traído a sus novios aquí, había llorado en mi hombro cuando la dejaron, y ahora planeaba botarme como si yo no fuera nada. Pero cometió un error crucial, creer que por tener 68 años ya no tenía fuerzas para defenderme. En esa conversación telefónica también escuché cómo se burlaba de mi aspecto, de mi forma de caminar despacio por las mañanas, de cómo fingía preocuparse cuando me veía confundida. Actúo como si me importara su salud, pero en realidad solo espero que se deteriore más rápido, le dijo a Andrea entre carcajadas. Habló sobre cómo había estado agregando medicinas innecesarias a mi café para que me sintiera más desorientada, para tener pruebas de mi supuesta incapacidad mental. Mi propia hija me estaba envenenando lentamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada momento en que había notado algo extraño en su comportamiento. Las veces que insistía en prepararme el café ella misma, cuando antes nunca lo hacía. La forma en que últimamente me hablaba como si fuera una niña pequeña, elevando la voz y repitiendo las cosas lentamente. Los comentarios sobre mi edad que había empezado a hacer delante de los vecinos, sembrando la idea de que ya no podía cuidarme sola. También recordé cómo había comenzado a aislarme de mis amigas. Cada vez que Alma Ríos venía a visitarme, Celia encontraba una excusa para que me fuera a acostar temprano o para que no recibiera visitas. Mamá está muy cansada hoy, decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco como pura actuación. Había estado construyendo la narrativa de mi deterioro mental durante meses, preparando el terreno para su plan maestro de deshacerse de mí. La conversación que escuché esa noche duró casi 1 hora. Celia le contó a Andrea cómo había investigado varios asilos de la ciudad, comparando precios y servicios. Había elegido el San Miguel no porque fuera el mejor, sino porque era el más barato y estaba lo suficientemente lejos para que no pudiera recibir visitas frecuentes. Así no tendré que fingir que me importa visitarla seguido, dijo mientras se reía. Incluso había calculado cuánto dinero ahorraría en comida y servicios básicos una vez que yo no estuviera en casa. Pero lo que más me dolió fue escucharla describir cómo planeaba redecorar mi habitación apenas me fuera. Había elegido los muebles nuevos, había decidido convertir mi cuarto en una oficina para trabajar desde casa. Habló de mis pertenencias como si ya fueran basura que tenía que tirar. Las fotos de su padre, los recuerdos de toda una vida, todo sería descartado para hacer espacio a su nueva vida sin mí. La venganza que preparé para ella fue tan silenciosa como había sido su traición. Mientras fingía ser la madre ingenua que caía en sus mentiras, yo contacté al abogado Carlos Duarte y descubrí algo que ella jamás imaginó. Los papeles que me había hecho firmar no tenían validez legal porque la casa siempre había estado únicamente a mi nombre. Su plan perfecto tenía una falla monumental, y yo me encargaría de explotarla hasta destruir completamente su mundo de mentiras. Celia había empezado una guerra que no podía ganar, y muy pronto descubriría que había despertado a la bestia equivocada. Teresa López no nació siendo dura como el acero. Hubo un tiempo en que fui suave como la seda,
una joven de 23 años que creía en los cuentos de hadas y en que el amor lo conquistaba todo. Mi esposo Arturo Duarte era un hombre bueno, trabajador de la construcción que ganaba apenas lo suficiente para mantenernos a flote. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones donde el agua caliente era un lujo que solo teníamos los domingos, y donde cada dólar que entraba ya tenía destino antes de llegar a nuestras manos. Cuando Celia nació, yo tenía 25 años y trabajaba cosiendo uniformes en una fábrica textil por $80 a la semana. Arturo llegaba a casa con las manos destrozadas por el cemento y la cal, pero siempre con una sonrisa para su hija pequeña. Recuerdo cómo la alzaba con esos brazos fuertes y la hacía reír hasta que todo el edificio escuchaba sus carcajadas. En esos momentos éramos una familia perfecta, pobre pero llena de sueños y esperanza de un futuro mejor. Los primeros años fueron los más duros. Celia era una bebé que lloraba mucho por las noches, y yo tenía que levantarme temprano para llegar a la fábrica. Arturo trabajaba dobles turnos los fines de semana para conseguir dinero extra, soñando con el día en que podríamos comprar una casa propia. Nuestra Celia va a tener su propio cuarto, me decía mientras contábamos los billetes arrugados que guardábamos en una lata de café debajo de la cama. Va a estudiar en una buena escuela y nunca va a pasar necesidades como nosotros. Cuando Celia cumplió 3 años, la tragedia cambió nuestras vidas para siempre. Arturo sufrió un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga mal asegurada le cayó encima y lo dejó con la espalda fracturada. Los médicos dijeron que nunca volvería a hacer trabajos pesados. La empresa no se hizo responsable, alegando que él no había seguido las medidas de seguridad. De un día para otro, me convertí en el único sostén de la familia, con un esposo inválido y una niña pequeña que dependían completamente de mí. Esa fue la época más oscura de mi vida. Tuve que dejar el trabajo en la fábrica porque los horarios no me permitían cuidar a Arturo, que necesitaba ayuda para todo. Comencé a trabajar limpiando casas de familias ricas, cargando mis propios productos de limpieza en 2 bolsas pesadas que me lastimaban los hombros. Ganaba apenas $40 por casa, y en un buen día lograba limpiar 2 casas completas. Mis manos se llenaron de cortadas por los químicos, mis rodillas se hincharon de tanto fregar pisos, pero cada noche volvía a casa con dinero para comprar leche y medicinas. Arturo se hundió en una depresión profunda. El hombre fuerte y orgulloso que había sido se convirtió en una sombra de sí mismo. Pasaba días enteros sin hablar, mirando por la ventana como si esperara que un milagro le devolviera la vida que había perdido. Yo tenía que ser fuerte por los 3, fingir que todo iba a estar bien mientras por dentro me desmoronaba. Celia era muy pequeña para entender por qué papá ya no la alzaba, por qué mamá llegaba tan tarde y tan cansada todas las noches. Para cuando Celia cumplió 6 años, yo ya había perfeccionado mi rutina de supervivencia. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba las medicinas de Arturo organizadas, llevaba a Celia al jardín de niños gratuito del barrio y comenzaba mi recorrido por las casas. Limpiaba hasta las 3 de la tarde, recogía a mi hija, hacía las compras con el dinero del día y llegaba a casa para cocinar, lavar ropa y cuidar a mi esposo antes de caer rendida en la cama. Los dueños de las casas donde trabajaba me trataban como si fuera invisible. Hablaban de sus problemas familiares delante de mí como si no existiera, gastaban en un almuerzo lo que yo ganaba en una semana, y a veces me dejaban esperando horas antes de pagarme porque estaban ocupados con cosas más importantes. Pero yo necesitaba ese trabajo, así que tragaba mi orgullo y sonreía aunque me muriera por dentro. La señora Emilia Lagos era la peor de todas. Vivía en una mansión de 3 pisos donde yo limpiaba los martes y viernes. Me pagaba $30 por limpiar toda la casa, incluyendo 5 baños y una cocina enorme. Siempre encontraba defectos en mi trabajo para descontarme dinero. Aquí hay polvo, Teresa, me decía señalando lugares donde era imposible que hubiera polvo. Te voy a pagar solo $25 hoy. Yo aceptaba sin protestar porque no podía permitirme perder el trabajo. Después de 5 años de luchar sola, Arturo murió de un infarto fulminante una noche de invierno. Celia tenía 8 años y yo 28. Su muerte fue liberadora y devastadora al mismo tiempo. Liberadora porque ya no tenía que cuidar a un hombre que se había rendido ante la vida, devastadora porque me quedé completamente sola con una niña que criar y ningún respaldo económico. El funeral me costó los ahorros de 2 meses, pero Arturo se merecía una despedida digna. Con Arturo muerto y Celia en el colegio, pude conseguir un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas de madrugada. Entraba a las 4 de la mañana y terminaba a las 8,
justo a tiempo para llevar a mi hija al colegio y después ir a limpiar casas hasta las 3. Era agotador, pero por primera vez en años estaba ganando dinero suficiente no solo para sobrevivir, sino para ahorrar. Cada dólar que no gastaba en necesidades básicas lo guardaba religiosamente en esa lata de café que había heredado de mi esposo muerto. Celia creció viendo mi sacrificio diario. Sabía que mamá trabajaba más que todas las otras madres, que no podíamos permitirnos juguetes caros ni ropa de marca, pero que nunca nos faltaba comida en la mesa ni un techo sobre nuestras cabezas. Yo creía que estaba enseñándole el valor del trabajo duro, que algún día entendería por qué su madre se mataba trabajando para darle una vida mejor. Qué ingenua fui al pensar que mi hija valoraría mi esfuerzo en lugar de avergonzarse de él. Los primeros signos de que algo estaba cambiando en Celia aparecieron cuando cumplió 42 años. Hasta ese momento, había sido la hija atenta que siempre recordaba mi cumpleaños, que me llevaba al médico cuando me sentía mal, que se quedaba a almorzar los domingos y me contaba sobre su trabajo en la empresa de seguros donde ganaba $1,200 al mes. Pero de repente, algo en su mirada se volvió frío, calculador, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras y acciones con una nueva perspectiva que me ponía nerviosa. La primera vez que noté el cambio fue un sábado de marzo. Celia había venido a visitarme como todos los fines de semana, pero en lugar de sentarse en la sala a conversar como siempre, comenzó a caminar por toda la casa mirando cada rincón con detenimiento. Se detuvo frente a los muebles antiguos que había comprado con tanto esfuerzo, tocó las paredes como si estuviera evaluando su estado, y hasta abrió los armarios para ver qué había adentro. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo estaba verificando que todo estuviera en buenas condiciones. Esa misma tarde, mientras preparaba café en la cocina, la escuché hablando por teléfono en voz baja desde el patio. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación que me helaron la sangre. Hablaba sobre evaluaciones médicas y documentos legales, pero cuando entré al patio con las tazas, colgó inmediatamente y me sonrió con esa expresión forzada que empezó a usar conmigo desde entonces. Era trabajo, mamá, me dijo, pero yo sabía que estaba mintiendo porque era sábado y su oficina estaba cerrada. Las semanas siguientes trajeron más cambios sutiles pero perturbadores. Celia comenzó a llegar a casa con papeles que necesitaba que firmara. Siempre tenía excusas convincentes, que era para renovar el seguro de la casa, para actualizar mi información en el banco, para registrarme en un nuevo programa de salud para personas mayores. Los documentos estaban llenos de letra pequeña que mis ojos ya no podían leer bien, y cuando le pedía que me explicara qué decían exactamente, ella se impacientaba y me decía que no me preocupara, que solo eran trámites rutinarios. Una tarde, mientras firmaba uno de esos papeles, le pedí que me dejara llevárselo a mi vecina Alma Ríos para que me ayudara a leerlo mejor. Celia se puso pálida y me arrebató el documento de las manos tan bruscamente que casi me lastima los dedos. «No necesitas molestar a la señora Alma con esto, mamá», me dijo con una voz que nunca antes había usado conmigo. «Yo te explico todo lo que necesitas saber». Fue en ese momento que comencé a sospechar que esos papeles no eran lo que ella decía que eran. Su comportamiento hacia mí también cambió drásticamente. La mujer que antes me abrazaba con cariño genuino ahora me daba palmaditas condescendientes en la espalda, como si fuera una mascota. Comenzó a hablarme más lento y con un tono más alto, como si de repente hubiera perdido la capacidad de entender las cosas a velocidad normal. Cuando mis amigas venían a visitarme, Celia siempre encontraba una manera de interrumpir las conversaciones o de sugerir que yo estaba cansada y necesitaba descansar. La situación empeoró cuando comenzó a comentar sobre mi salud delante de otras personas. En la farmacia, le dijo al empleado que yo había estado muy confundida últimamente y que a veces no recordaba si había tomado mis medicinas. En el supermercado, le comentó a la cajera que estaba preocupada porque yo a veces me perdía en conversaciones simples. Cada comentario se sentía como una puñalada, pero lo peor era que lo decía con esa sonrisa preocupada que hacía parecer que realmente se preocupaba por mí. Empecé a darme cuenta de que estaba construyendo una narrativa sobre mi supuesto deterioro mental. Cuando me tomaba un momento extra para recordar el nombre de alguien, ella inmediatamente señalaba mi problema de memoria. Cuando me sentaba a descansar después de limpiar la casa, comentaba sobre mi fatiga crónica. Cuando no escuchaba bien algo que alguien decía en voz baja, era evidencia de mi confusión general. Cada aspecto normal del envejecimiento se convertía en su boca en una señal de alarma sobre mi incapacidad mental. También comenzó a controlar más aspectos de mi vida diaria. Insistía en venir conmigo a todas mis citas médicas,
donde hablaba con los doctores como si yo no estuviera presente. Mi madre no siempre entiende bien las instrucciones, les decía, mientras yo me quedaba sentada sintiéndome humillada e invisible. Empezó a manejar mis medicinas, organizándolas en un pastillero semanal y asegurándose de estar presente cuando las tomaba, supuestamente para ayudarme a recordar. Lo más extraño de todo era cómo había comenzado a insistir en prepararme el café todas las mañanas. Antes, yo siempre preparaba mi propio café como había hecho durante décadas, pero de repente Celia insistía en que era demasiado complicado para mí. Traía su propia mezcla especial de café y se aseguraba de prepararlo exactamente como ella quería. Después de tomar ese café, siempre me sentía más confundida y somnolienta de lo normal, pero cuando se lo mencioné, me dijo que era normal sentirse así a mi edad. Las visitas de mis amigas se volvieron cada vez más raras y breves. Celia siempre estaba ahí cuando llegaban, monitoreando nuestras conversaciones, interrumpiendo cuando consideraba que habíamos hablado suficiente. Mamá se cansa muy rápido con las visitas, les explicaba mientras prácticamente las empujaba hacia la puerta. Alma Ríos intentó varias veces hablar conmigo a solas, pero Celia siempre encontraba una excusa para quedarse en la sala o para sugerir que yo necesitaba acostarme. El dinero también se convirtió en un tema constante de conversación. Celia comenzó a hacer preguntas sobre mis ahorros, sobre cuánto dinero tenía en el banco, sobre si había hecho algún testamento. Cuando le pregunté por qué tenía tanta curiosidad sobre mis finanzas, me dijo que era importante planificar para el futuro y asegurarse de que yo estuviera protegida económicamente. Sus preguntas se volvieron más específicas y persistentes con cada visita. Una noche, después de que se fuera, encontré que algunos de mis documentos importantes habían sido movidos de su lugar habitual en el escritorio. Cuando le pregunté al día siguiente si había estado revisando mis papeles, me negó rotundamente, pero yo sabía que alguien había estado buscando algo específico. Esa fue la noche que decidí comenzar a esconder mis documentos más importantes en un lugar donde ella no pudiera encontrarlos. El comportamiento de Celia se volvió tan obvio que hasta los vecinos comenzaron a notarlo. La señora que vivía al lado me comentó que mi hija siempre parecía estar muy preocupada por mí cuando hablaban en la entrada. Otros vecinos mencionaron que Celia les había dicho que estaba considerando opciones de cuidado para mí porque yo ya no podía vivir sola de manera segura. Cada comentario me confirmaba que estaba preparando el terreno para algo mucho más grande y más cruel de lo que podía imaginar. La verdad completa sobre los planes de Celia se reveló una noche de jueves cuando creía que yo estaba profundamente dormida. Había fingido tomar mis pastillas para dormir que ella insistía en darme cada noche, pero en realidad las había escupido discretamente en un pañuelo. Algo en mi instinto me decía que esa noche era importante, que tenía que mantenerme despierta y alerta para descubrir que estaba tramando realmente mi hija. Alrededor de las 11 de la noche, escuché que su teléfono sonaba en la sala. Celia contestó en voz baja, pero las paredes de mi casa son delgadas y desde mi habitación podía escuchar cada palabra si prestaba suficiente atención. Lo que escuché durante los siguientes 45 minutos destruyó para siempre la imagen que tenía de la hija que había criado con tanto amor y sacrificio. Andrea, ya no aguanto más esta farsa, comenzó diciendo con una voz que nunca antes había escuchado, fría y llena de resentimiento. Llevar 4 meses fingiendo que me preocupo por esta vieja es agotador. Pero ya casi termino de preparar todo para meterla en el asilo y quedarme con la casa. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero me obligué a seguir escuchando porque necesitaba conocer la magnitud completa de su traición. Andrea debió preguntarle sobre los detalles, porque Celia comenzó a explicar su plan con una frialdad que me heló hasta los huesos. Ya conseguí que firmara la mayoría de los papeles que necesitaba. Le dije que eran para renovar seguros y tonterías así, pero en realidad son autorizaciones para internarla en el asilo San Miguel. También firmó una transferencia de poder legal temporal que me da control sobre sus finanzas mientras esté incapacitada. La conversación continuó con Celia detallando cómo había estado documentando mi supuesto deterioro mental durante meses. Había estado tomando videos secretos de mí cuando me veía confundida después de tomar el café que ella preparaba, grabaciones que planeaba usar como evidencia de mi incapacidad para cuidarme sola. Tengo horas de material donde se ve claramente que no puede recordar cosas simples o que se confunde fácilmente, le dijo a Andrea con orgullo, como si fuera un logro admirable. Pero lo que más me destrozó fue escuchar cómo había estado manipulando mi medicación para crear los síntomas que después documentaba como evidencia de mi deterioro. He estado mezclando tranquilizantes suaves en su café durante semanas, confesó sin ningún remordimiento. Nada peligroso,
pero lo suficiente para que se sienta desorientada y confundida. Los médicos van a creer fácilmente que necesita cuidado especializado cuando vean el estado en que está. Andrea debió expresar alguna preocupación, porque Celia rápidamente la tranquilizó explicando que había investigado exhaustivamente las opciones más baratas. El asilo San Miguel cuesta $500 al mes, que es lo mínimo que pude encontrar. Está a 2 horas de aquí, así que no tendré que visitarla muy seguido. Una vez al mes será suficiente para mantener las apariencias. La forma casual en que hablaba de deshacerse de mí como si fuera un objeto molesto me partió el alma. La conversación se volvió aún más siniestra cuando comenzó a hablar sobre mis finanzas. Ya averigüé que tiene aproximadamente $20,000 ahorrados en el banco, además del valor de la casa que debe estar cerca de los $100,000. Una vez que esté internada, voy a vender la casa inmediatamente. Con ese dinero puedo pagar varios años de su estadía en el asilo y me queda una buena cantidad para mí. Había calculado mi valor económico como si fuera un activo que liquidar. Pero había más. Celia también había estado investigando mi historia médica y familiar para construir un caso más convincente sobre mi supuesta demencia hereditaria. Su madre murió de Alzheimer, así que tengo un argumento genético sólido, le explicó a Andrea. Los doctores van a aceptar fácilmente que está desarrollando los mismos síntomas. La ironía cruel era que mi madre había muerto de un derrame cerebral, no de Alzheimer, pero Celia había decidido reescribir la historia familiar para que encajara con su narrativa. Escuché cómo había estado preparando a los vecinos y conocidos para que aceptaran su versión de los hechos. Llevo meses plantando la semilla de que está deteriorándose mentalmente. Le he dicho a todo el mundo que está confundida, que no puede cuidarse sola, que me preocupa su seguridad. Cuando anuncie que tuve que internarla, todos van a pensar que soy una hija sacrificada que hizo lo mejor para su madre. Su manipulación era tan completa y calculada que me dio náuseas. La conversación reveló también que había estado coordinando con una empleada del asilo San Miguel para acelerar el proceso de admisión. La mujer que maneja las admisiones me dijo que si presento toda la documentación médica y legal correcta, pueden procesarla en menos de una semana. Me va a costar $200 extra en tasas administrativas, pero vale la pena para hacer esto rápido. Incluso había presupuestado el costo de sobornar a funcionarios para facilitar mi internación. Andrea debió preguntarle sobre la posibilidad de que yo resistiera o protestara, porque Celia se rió con una crueldad que nunca había escuchado en su voz. ¿Qué va a hacer? Es una vieja de 68 años sin dinero propio, sin educación, sin conexiones. Nadie va a creerle si dice que la estoy engañando. Además, para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya va a estar medicada y confundida en el asilo. Los doctores van a atribuir cualquier protesta que haga a la paranoia típica de la demencia. La frialdad con que había calculado cada aspecto de su plan me dejó sin palabras. Había considerado hasta el más mínimo detalle, desde cómo manejar mis pertenencias personales hasta cómo explicar mi ausencia a las pocas amigas que todavía me visitaban. Voy a decir que se fue a vivir con una prima lejana en otro estado porque necesitaba cuidados que yo no podía darle trabajando tiempo completo. Había planeado una mentira perfecta que nadie cuestionaría. Pero lo que más me hirió fue escuchar cómo describía sus sentimientos hacia mí. La verdad es que siempre me avergonzó tener una madre que trabajaba como sirvienta. Mis amigas tenían madres profesionales, educadas, exitosas, y yo tenía que explicar por qué la mía llegaba a casa con las manos arruinadas de limpiar baños ajenos. Todo el orgullo que yo sentía por haber trabajado honestamente para darle una vida mejor se convirtió en vergüenza en su mente retorcida. Celia también reveló que había estado mintiendo sobre su situación económica. En realidad no gano $1,200 al mes como le digo. Me redujeron el salario hace 6 meses y ahora gano apenas $800. Tengo deudas de tarjetas de crédito por más de $5,000 y mi casero me va a desalojar si no pago 3 meses de renta atrasada. Su plan no era solo crueldad, era desesperación económica disfrazada de preocupación filial. La conversación terminó con Celia programando los últimos detalles de mi internación. El lunes voy a llevarla al doctor para la evaluación final que necesito. Le voy a dar una dosis extra de tranquilizantes esa mañana para que esté bien confundida durante la cita. Una vez que el doctor firme el certificado de incapacidad mental, tengo luz verde para proceder. Mi propia hija había planeado mi destrucción con la precisión de un general preparando una batalla. Cuando colgó el teléfono, me quedé en mi cama temblando de shock y rabia.
Toda mi vida había sido una mentira para ella. Todo mi sacrificio, todo mi amor, toda mi dedicación había sido despreciado y convertido en vergüenza. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más fuerte que el dolor comenzó a crecer en mi pecho, la determinación férrea de demostrarle que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. Después de escuchar esa conversación devastadora, no pude dormir durante el resto de la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi habitación mientras mi mente trabajaba febrilmente para procesar toda la información que había descubierto. Mi hija no solo me había traicionado, sino que había planeado mi destrucción con una crueldad que jamás creí posible. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, algo más poderoso comenzó a despertar dentro de mí, la misma fuerza que me había permitido sobrevivir décadas de trabajo duro y criar a mis hijos sola después de la muerte de Arturo. A las 6 de la mañana, cuando escuché que Celia se levantaba para irse a trabajar, fingí estar dormida profundamente. La escuché preparando mi café matutino con esos malditos tranquilizantes, pero esta vez no lo tomaría. En cuanto salió de casa, me levanté con una energía renovada y comencé a planear mi contraataque. Si mi hija quería jugar sucio, yo le enseñaría lo que significaba enfrentarse a una mujer que había luchado toda su vida para sobrevivir. Lo primero que hice fue buscar el número de teléfono de Carlos Duarte, el abogado que había conocido años atrás cuando tramité los papeles de la casa después de la muerte de Arturo. Carlos tenía ahora 62 años y mantenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad donde ayudaba a personas como yo con problemas legales básicos. Sabía que podía confiar en él porque había sido honesto conmigo durante todos los trámites anteriores, cobrándome tarifas justas cuando otros abogados habrían aprovechado mi ignorancia. La llamada a Carlos fue reveladora y alentadora al mismo tiempo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, manteniéndome fría y factual como había aprendido a hacer durante décadas de enfrentar problemas difíciles. Carlos me escuchó sin interrumpir y luego me dio noticias que encendieron una llama de esperanza en mi pecho. Los papeles que Celia me había hecho firmar eran legalmente inválidos porque había mentido sobre su contenido, lo que constituía fraude. Además, como propietaria única de la casa, yo tenía derechos absolutos sobre quién podía vivir en ella. Señora López, me dijo Carlos con una voz que denotaba tanto profesionalismo como compasión, lo que su hija está haciendo no solo es moralmente reprobable, sino legalmente punible. Tenemos varias opciones para protegerla y para asegurarnos de que ella enfrente las consecuencias de sus acciones. Me explicó que podríamos proceder tanto por la vía civil como por la criminal, dependiendo de cuánta evidencia pudiéramos reunir sobre la medicación forzada y el fraude documental. Carlos me sugirió que comenzáramos reuniendo evidencia concreta de las acciones de Celia antes de confrontarla directamente. Me aconsejó que guardara muestras del café que ella preparaba para analizar qué sustancias contenía, que grabara conversaciones donde admitiera sus planes, y que documentara todos los papeles fraudulentos que me había hecho firmar. La evidencia sólida es nuestra mejor arma, me explicó. Una vez que tengamos pruebas irrefutables, podemos proceder con confianza total. La consulta con Carlos me costó $100, dinero que saqué de mi cuenta de ahorro secreta que Celia desconocía por completo. Durante todos estos años, había mantenido una cuenta separada en un banco diferente donde guardaba dinero de trabajos ocasionales y pequeños ahorros extra. Esa cuenta tenía $3,000 que había acumulado lentamente, dinero que ahora se convertiría en la financiación de mi venganza contra la hija que me había traicionado tan cruelmente. El plan que Carlos y yo desarrollamos era simple, pero devastadoramente efectivo. Primero, yo seguiría fingiendo ser la madre ingenua y confiada que Celia creía que era, permitiéndole continuar con su plan mientras documentaba secretamente cada paso de su traición. Segundo, reuniríamos evidencia legal suficiente para demostrar el fraude y la manipulación médica. Tercero, en el momento preciso, revelaríamos toda la verdad de una manera que maximizara el impacto y minimizara sus posibilidades de escape o negación. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz consumada. Cada mañana fingía tomar el café drogado que Celia preparaba, derramándolo discretamente en el fregadero cuando ella no miraba o escupiéndolo en pañuelos que después tiraba. Actuaba confundida y somnoliento cuando ella estaba presente, pero en cuanto se iba a trabajar, recuperaba mi claridad mental completa y continuaba con mi investigación secreta sobre sus actividades. Encontré una grabadora pequeña que había pertenecido a Arturo y comencé a grabar nuestras conversaciones, especialmente cuando Celia hablaba sobre mi supuesto deterioro mental o cuando me presionaba para firmar más papeles. También comencé a tomar fotos de todos los documentos que me traía,
usando una cámara digital barata que compré en una tienda de segunda mano. Cada pieza de evidencia se acumulaba como munición para el momento del enfrentamiento final. La investigación reveló detalles aún más perturbadores sobre los planes de Celia. Encontré papeles en su bolso que confirmaban que había estado en contacto con el asilo San Miguel durante más de 2 meses, no solo unas semanas como había dicho en la conversación telefónica que escuché. También había estado consultando con agentes inmobiliarios sobre el valor de mi casa, obteniendo evaluaciones preliminares que confirmaban su intención de vender la propiedad inmediatamente después de mi internación. Carlos me ayudó a entender todos los aspectos legales de la situación. Me explicó que la casa estaba registrada únicamente a mi nombre desde 1987, cuando terminé de pagar la hipoteca después de 18 años de pagos mensuales de $250. Celia no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, y cualquier intento de venderla sin mi consentimiento explícito y notariado constituiría fraude inmobiliario, un delito federal con penas de hasta 10 años de prisión. También descubrimos que Celia había mentido sobre varios aspectos de mi historia médica en los documentos preliminares que había enviado al asilo. Había inventado diagnósticos que nunca recibí, había exagerado síntomas que nunca tuve, y había falsificado la firma de un médico en un reporte que supuestamente confirmaba mi demencia incipiente. Cada mentira documental era evidencia adicional del fraude sistemático que había estado cometiendo durante meses. El aspecto más revelador de mi investigación fue descubrir la verdadera situación financiera de Celia. Usando información que encontré en papeles que había dejado en mi casa, Carlos pudo confirmar que mi hija tenía deudas significativamente mayores de lo que había admitido en su conversación telefónica. Debía más de $8,000 en tarjetas de crédito, tenía un préstamo de auto atrasado por valor de $3,000, y enfrentaba un posible desalojo de su apartamento por falta de pago de renta. La desesperación financiera explicaba la urgencia de su plan, pero no excusaba la crueldad de sus métodos. Carlos me explicó que la presión económica a menudo llevaba a las personas a tomar decisiones desesperadas, pero que eso no justificaba el abuso de ancianos ni el fraude documental. Su hija ha cruzado líneas legales y morales que tendrán consecuencias serias, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales. Mientras reunía evidencia, también comencé a preparar el aspecto emocional de mi venganza. Decidí que el momento de la revelación sería durante un almuerzo familiar que yo organizaría, invitando no solo a Celia sino también a mi hijo menor Mateo Duarte, que vivía en otra ciudad pero mantenía una relación cordial conmigo. Quería que hubiera testigos cuando expusiera la traición de Celia, para que no pudiera negar o minimizar sus acciones. La fecha del almuerzo se fijó para el domingo siguiente, 3 días antes de la cita médica que Celia había programado para obtener el certificado de incapacidad mental que necesitaba para completar mi internación. El timing era perfecto. Ella estaría confiada y relajada, creyendo que su plan estaba a punto de completarse exitosamente, sin sospechar que yo conocía cada detalle de su traición y había preparado una respuesta devastadora. Carlos preparó todos los documentos legales que necesitaríamos para el enfrentamiento. Órdenes de desalojo, reportes de fraude para presentar a la policía, documentación médica real que contradecía las afirmaciones falsas de Celia sobre mi salud mental, y una declaración jurada detallando todos los aspectos de su plan criminal. También teníamos copias de todas las grabaciones de audio que había recolectado y fotografías de todos los documentos fraudulentos. La noche antes del almuerzo, me quedé despierta revisando mentalmente cada aspecto del plan. Durante semanas había fingido ser la víctima perfecta, permitiendo que Celia creyera que tenía control total sobre la situación. Pero al día siguiente, ella descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado, que había trabajado durante décadas para darle una vida mejor, y que no se rendiría sin una lucha que la dejaría completamente destruida. Los días previos al almuerzo familiar fueron los más tensos de toda esta pesadilla. Celia intensificó su campaña de manipulación, presionándome con una urgencia que antes había mantenido disimulada. Cada conversación se convirtió en una sesión de condicionamiento psicológico, donde ella intentaba convencerme de que realmente necesitaba cuidados especializados que solo un asilo podría proporcionarme. La diferencia era que ahora yo conocía exactamente lo que estaba haciendo, y cada una de sus mentiras se grababa tanto en mi memoria como en la pequeña grabadora que llevaba escondida en el bolsillo de mi delantal. El lunes por la mañana, Celia llegó temprano con una carpeta llena de papeles nuevos que necesitaba que firmara urgentemente. Su actitud era diferente, más nerviosa y agresiva que las semanas anteriores. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y extendió los documentos como si fueran cartas en un juego de póker que estaba segura de ganar. «Mamá,
Estos son los últimos papeles para completar tu inscripción en el programa de salud para adultos mayores que te mencioné, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura actuación. Mientras fingía leer los documentos con dificultad, pude ver que en realidad eran autorizaciones finales para mi internación en el asilo San Miguel. Había formularios de consentimiento médico, transferencias de responsabilidad legal, y hasta un documento que le daba autoridad para vaciar y vender el contenido de mi casa. La audacia de su plan me quitó el aliento, pero mantuve mi expresión confundida y vulnerable mientras la grabadora en mi bolsillo capturaba cada palabra de sus explicaciones fraudulentas. ¿Estás segura de que esto es solo para el programa de salud?, le pregunté con la voz temblorosa de una anciana asustada. Celia suspiró con impaciencia y me tomó la mano con una falsedad que me revolvió el estómago. Mamá, sabes que yo nunca te haría daño. Confía en mí como siempre lo has hecho. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas donde quería mi firma, ignorando completamente el contenido real de los documentos que estaba poniendo frente a mí. Esa misma tarde, Celia me llevó a lo que dijo era una consulta de rutina con un médico que supuestamente evaluaría mi estado general de salud. Pero cuando llegamos a la dirección que me dio, descubrí que era la oficina de un psiquiatra especializado en evaluaciones de competencia mental para adultos mayores. El doctor Arturo Ríos tenía aproximadamente 50 años y una manera de hablar condescendiente que me hizo sospechar inmediatamente que Celia ya había hablado con él sobre mí. Durante la consulta, Celia se comportó como la hija preocupada perfecta. Le describió al doctor síntomas que yo supuestamente tenía, pero que en realidad nunca había experimentado. Mi madre se confunde mucho últimamente, le dijo mientras yo me sentaba en silencio. A veces no reconoce a los vecinos, se olvida de tomar sus medicinas, y la semana pasada intentó salir de casa en pijama pensando que tenía que ir a trabajar. Cada mentira era más elaborada que la anterior, y el doctor tomaba notas diligentemente. Cuando el doctor me hizo preguntas directas, Celia constantemente interfería en mis respuestas. Si yo comenzaba a explicar algo claramente, ella me interrumpía para aclarar lo que realmente quería decir, siempre de una manera que me hacía parecer más confundida de lo que estaba. Mamá a veces piensa que recuerda cosas correctamente, pero luego se da cuenta de que estaba equivocada, decía con esa voz suave que usaba para manipular a las personas en posiciones de autoridad. La parte más perturbadora de la consulta fue cuando el doctor me pidió que realizara algunas pruebas cognitivas simples. Antes de llegar, Celia me había dado una dosis extra de lo que ella llamaba vitaminas para calmar los nervios, pero que ahora sabía que eran tranquilizantes diseñados para hacerme parecer mentalmente deficiente. Luchando contra los efectos de la medicación, logré completar la mayoría de las pruebas correctamente, pero mis respuestas fueron más lentas de lo normal. Celia aprovechó mi lentitud inducida por los tranquilizantes como evidencia de mi deterioro cognitivo. «Ve cómo se esfuerza para recordar cosas simples», le dijo al doctor señalándome como si fuera un espécimen de laboratorio. «En casa es mucho peor. Ayer se olvidó de apagar la estufa y casi provoca un incendio». Otra mentira completa, pero el doctor la registró en sus notas como si fuera un hecho médico confirmado. Al final de la consulta, el doctor recomendó una evaluación más comprensiva para determinar si yo necesitaba cuidados asistidos. Programó otra cita para el viernes siguiente, que era exactamente el día que Celia había planeado para completar mi internación. La sincronización era tan perfecta que confirmó mis sospechas de que todo había sido coordinado con semanas de anticipación. En el camino de regreso a casa, Celia estaba eufórica. «¿Viste qué doctor tan amable, mamá? Solo quiere asegurarse de que estés recibiendo el mejor cuidado posible». Su entusiasmo era obsceno considerando que acababa de orquestar una evaluación fraudulenta para justificar mi confinamiento contra mi voluntad. Pero yo mantuve mi actuación de confusión y gratitud, agradeciéndole por cuidarme tan bien mientras mi estómago se revolvía de asco. Esa noche, Celia se quedó en mi casa hasta más tarde de lo usual, supuestamente para ayudarme a procesar lo que había pasado en la consulta médica. En realidad, creo que se quedó para asegurarse de que yo tomara una dosis extra de tranquilizantes que garantizara que durmiera profundamente y no escuchara sus llamadas telefónicas nocturnas. Pero yo había perfeccionado el arte de fingir tomar medicamentos, y una vez más me mantuve alerta para documentar sus actividades. La llamada telefónica de esa noche fue a Carlos Duarte, pero no al abogado que me estaba ayudando a mí, sino a un hombre diferente con el mismo nombre que trabajaba para el asilo San Miguel. Escuché mientras Celia reportaba los resultados de la evaluación médica y confirmaba que todo estaba procediendo según el cronograma establecido.
El doctor va a firmar el certificado de incapacidad el viernes, le dijo. Para el lunes siguiente, ella estará en su instalación y yo podré comenzar a procesar la venta de la propiedad. También escuché a Celia haciendo arreglos financieros específicos para los primeros 6 meses de mi internación. Había calculado que los costos del asilo, más los gastos legales para acelerar la venta de mi casa, le costarían aproximadamente $4,000. Pero una vez que vendiera la propiedad por el precio estimado de $100,000, tendría suficiente dinero para pagar varios años de mi confinamiento y quedarse con una ganancia sustancial para saldar sus deudas personales. La crueldad de sus cálculos era impresionante. Había reducido mi vida a una ecuación matemática donde mis años restantes se medían en dólares y centavos. Incluso había investigado las estadísticas de mortalidad para mujeres de mi edad en asilos, aparentemente para estimar cuánto tiempo tendría que pagar por mi cuidado antes de heredar completamente mi patrimonio. La frialdad de su planificación superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible en una hija hacia su madre. El miércoles, 2 días antes del almuerzo que había planificado, Celia trajo a casa algunos folletos del Asilo San Miguel para familiarizarme con el lugar donde supuestamente recibiría cuidados especializados. Las fotografías mostraban instalaciones deterioradas con pacientes que parecían más prisioneros que residentes. Los cuartos eran pequeños y espartanos, compartidos entre 2 personas que claramente tenían problemas de salud mental severos. «Mira qué bonito se ve, mamá», me dijo mientras hojeábamos los folletos juntas en el sofá. «Vas a tener compañía constante y enfermeras disponibles las 24 horas del día». Lo que no mencionó era que, según la letra pequeña que pude leer cuando ella no estaba mirando, los pacientes tenían horarios de comida estrictos, tiempo limitado para llamadas telefónicas, y visitas restringidas a 1 hora los domingos por la tarde. La presión psicológica que Celia ejercía sobre mí durante esos días finales era constante e implacable. Cada conversación incluía referencias sutiles a mi supuesta incapacidad para cuidarme sola, recordatorios de incidentes que nunca habían ocurrido, y sugerencias sobre lo tranquila y segura que me sentiría una vez que estuviera en un ambiente profesional. Era un lavado de cerebro sistemático diseñado para hacerme aceptar mi destino sin resistencia. Pero lo que Celia no sabía era que cada una de sus manipulaciones se grababa tanto en mi memoria como en los dispositivos que ahora llevaba conmigo constantemente. Cada mentira, cada exageración, cada momento de falsa compasión se documentaba como evidencia para el momento del juicio final que se acercaba rápidamente. Ella había subestimado gravemente a la mujer que había criado, y muy pronto descubriría que había despertado a una enemiga mucho más formidable de lo que jamás podría haber imaginado. El viernes por la mañana, el día de mi segunda evaluación médica que sellaría mi destino según los planes de Celia, me desperté con una sensación de poder que no había sentido en décadas. Por primera vez en meses, no fingí debilidad ni confusión. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente, y me preparé para la actuación más importante de mi vida: convencer a todos los involucrados de que era exactamente lo que Celia decía que era, mientras secretamente preparaba su destrucción total. El viernes llegó como un día de juicio final, pero no para mí como Celia había planeado, sino para ella misma. Me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en meses. Hoy era el día de mi segunda evaluación médica, la que supuestamente confirmaría mi incapacidad mental y sellaría mi destino en el Asilo San Miguel. Pero mientras Celia creía que estaba orquestando mi destrucción final, yo estaba preparando silenciosamente la suya. Carlos Duarte había trabajado toda la semana preparando los documentos legales que necesitaríamos para el domingo. Los papeles de desalojo estaban listos, firmados y notariados. La denuncia por fraude estaba redactada con cada detalle de la manipulación médica y documental que Celia había cometido. Las grabaciones de audio estaban transcritas y certificadas como evidencia legal. Todo estaba preparado para el momento en que decidiéramos atacar. La noche anterior, había llamado a mi hijo Mateo para confirmar su asistencia al almuerzo dominical que había organizado. Le dije que tenía algo importante que discutir con la familia, pero no le revelé los detalles específicos. Mateo, que siempre había sido el hijo más distante pero más observador, aceptó venir desde la ciudad vecina donde trabajaba como mecánico y ganaba aproximadamente $900 al mes. Su presencia sería crucial como testigo de lo que estaba por ocurrir. También había contactado discretamente a mi vecina Alma Ríos, pidiéndole que estuviera disponible el domingo por la tarde en caso de que necesitara apoyo adicional. Alma, que tenía 65 años y había sido mi confidente durante décadas,
Había notado los cambios extraños en el comportamiento de Celia durante las últimas semanas. Sin revelarle todos los detalles, le expliqué que podría necesitar su testimonio sobre las cosas que había observado. Cuando Celia llegó esa mañana para llevarme a la evaluación médica, estaba visiblemente nerviosa, pero tratando de disimularlo con esa falsa alegría que había perfeccionado durante meses. «Hoy es un día importante, mamá», me dijo mientras preparaba mi desayuno con una dosis extra de tranquilizantes que yo no tomaría. «Después de esta consulta, vamos a poder organizar el mejor cuidado posible para ti». Su sonrisa no podía ocultar la avaricia en sus ojos. Durante el viaje al consultorio, Celia repasó conmigo las respuestas que debería dar a las preguntas del doctor. Me instruyó sobre cómo actuar confundida, cómo admitir que me sentía abrumada por las responsabilidades de vivir sola, y cómo expresar que creía que sería mejor estar en un lugar donde otras personas pudieran cuidarme. Era un ensayo final para la actuación que sellaría mi supuesto destino. La segunda evaluación con el doctor Arturo Ríos fue aún más manipulativa que la primera. Esta vez, Celia había preparado una lista escrita de incidentes recientes que supuestamente demostraban mi deterioro mental acelerado. Según su narrativa ficticia, durante la semana había intentado cocinar con la estufa apagada, me había perdido en mi propio barrio durante una caminata, y había llamado por teléfono a personas muertas creyendo que seguían vivas. Cada mentira que salía de la boca de mi hija se grababa tanto en mi memoria como en el dispositivo oculto que llevaba conmigo. El doctor tomaba notas diligentemente mientras Celia construía un caso convincente para mi internación inmediata. «Doctor, ya no puedo manejar esta situación sola», le dijo con lágrimas falsas en los ojos. «Mi madre necesita cuidado profesional antes de que se lastime a sí misma o lastime a otros». Durante las pruebas cognitivas, fingí la confusión que Celia esperaba mientras luchaba contra los efectos de los tranquilizantes que había fingido tomar. Mis respuestas fueron deliberadamente lentas y a veces incorrectas, pero no tanto como para levantar sospechas sobre mi actuación. El doctor pareció satisfecho con el nivel de deterioro que estaba presenciando, exactamente como Celia había planeado. Al final de la consulta, el doctor Ríos firmó el certificado de incapacidad mental que Celia necesitaba para proceder con la internación. «Señora López», me dijo con una voz condescendiente, «creo que su hija tiene razón sobre la necesidad de cuidados especializados. Voy a recomendar supervisión médica constante para su seguridad y bienestar». Las palabras que sellaban mi supuesto destino según los planes de Celia. En el camino de regreso a casa, mi hija estaba eufórica. Hizo varias llamadas telefónicas confirmando los arreglos finales para mi internación el lunes siguiente. Habló con el Asilo San Miguel para confirmar la disponibilidad de la cama, con una empresa de mudanzas para programar el vaciado de mi casa, y con un agente inmobiliario para comenzar el proceso de venta de la propiedad. Todo estaba cayendo en su lugar exactamente como había planeado. Esa noche, Celia organizó lo que ella pensaba que sería mi última cena en mi propia casa. Cocinó mi comida favorita y actuó como la hija amorosa que nunca había sido realmente. «Mañana vamos a tener un almuerzo familiar especial», me dijo mientras lavábamos los platos juntas. «Mateo va a venir a visitarte antes de que te mudes a tu nuevo hogar». No tenía idea de que el almuerzo sería especial por razones completamente diferentes a las que imaginaba. Después de que Celia se fuera esa noche, llamé a Carlos para confirmar los arreglos finales para el domingo. Los documentos legales estaban preparados y él estaría disponible por teléfono en caso de que necesitáramos intervención legal inmediata. También había contactado a un oficial de policía amigo suyo que podría responder rápidamente si la situación se volvía volátil después de la revelación. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, repasando mentalmente cada aspecto del plan que ejecutaríamos al día siguiente. Durante meses había fingido ser la víctima perfecta, permitiendo que Celia creyera que tenía control total sobre mi destino. Pero el domingo ella descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado, que había trabajado durante décadas para darle una vida mejor, y que no se rendiría sin una lucha que la dejaría completamente destruida. La venganza que había planeado no sería explosiva ni dramática. Sería fría, calculada y devastadoramente efectiva, exactamente como la traición que ella había orquestado contra mí. Celia había empezado una guerra pensando que luchaba contra una anciana indefensa, pero muy pronto descubriría que se enfrentaba a un estratega que había aprendido a sobrevivir en un mundo cruel y que no tenía intención de rendirse sin luchar hasta el final. El domingo llegó con un cielo despejado que parecía apropiado para el día en que finalmente revelaría la verdad. Me levanté temprano y preparé el almuerzo más elaborado que había cocinado en meses.
arroz con pollo, frijoles negros, ensalada fresca y el postre favorito de mis hijos desde la infancia. Quería que todo fuera perfecto para lo que sería la última comida familiar que tendríamos juntos, aunque Celia aún no sabía que sería la última por razones muy diferentes a las que había planeado. Mateo llegó a las 11 de la mañana, 30 minutos antes que Celia. Mi hijo menor, de 41 años, había heredado la naturaleza observadora de su padre y la determinación silenciosa que me había caracterizado toda la vida. Durante los últimos meses había notado los cambios en el comportamiento de su hermana, aunque no había entendido completamente lo que estaba ocurriendo. Cuando le expliqué brevemente la situación, su rostro se endureció con una frialdad que raramente había visto en él. Mamá, siempre supe que Celia tenía problemas con el dinero, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos, me dijo mientras revisaba algunos de los documentos fraudulentos que le mostré como evidencia. Mateo ganaba menos dinero que su hermana, pero había manejado sus finanzas responsablemente, nunca pidiendo ayuda económica ni creando problemas familiares. Ver la traición de Celia lo llenó de una indignación que coincidía perfectamente con mis propias emociones. Celia llegó a las 11:30 con una actitud extrañamente alegre, como si estuviera celebrando algo especial. Traía flores del mercado y una botella de vino barato, gestos que habrían parecido dulces si yo no hubiera conocido sus verdaderas motivaciones. Pensé que podríamos hacer de este almuerzo una celebración, dijo mientras ponía las flores en un jarrón. Después de todo, mañana comienza una nueva etapa en la vida de mamá. Durante la primera hora del almuerzo, mantuve mi actuación de confusión ocasional mientras Celia y Mateo conversaban sobre temas triviales. Ella mencionó varias veces lo emocionada que estaba por los nuevos arreglos de cuidado que había organizado para mí, y como el asilo San Miguel sería perfecto para mis necesidades especiales. Mateo la escuchaba con una expresión cada vez más tensa, pero mantuvo el silencio como habíamos acordado. Cuando terminamos el plato principal, decidí que había llegado el momento de la revelación. Me levanté de la mesa con una firmeza que sorprendió a Celia, quien inmediatamente se ofreció a ayudarme como si fuera una inválida. No necesito ayuda, le dije con una voz más fuerte de la que había usado en semanas. De hecho, hay algo muy importante que tengo que decirles a ambos. Fui a mi habitación y regresé con una carpeta llena de documentos que Carlos Duarte había preparado durante la semana. Celia palideció ligeramente cuando vio los papeles oficiales, pero aún no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Celia, comencé con una voz que combinaba dolor maternal con determinación férrea. Durante los últimos meses he estado fingiendo ser la anciana confundida que tú creías que era. Pero en realidad, he estado documentando cada aspecto de tu plan para enviarme al asilo y robar mi casa. El color desapareció completamente del rostro de mi hija mientras yo colocaba las transcripciones de sus conversaciones telefónicas sobre la mesa. Sus ojos se movían franticamente entre los documentos y mi cara, buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel. Mamá, no entiendo de qué estás hablando, tartamudeó, pero su voz había perdido toda la confianza que había mostrado durante meses de manipulación. Entiendes perfectamente, continué mientras extendía los papeles de desalojo que Carlos había preparado. Estos documentos te dan 72 horas para salir de mi casa permanentemente. Como propietaria única de esta propiedad, tengo el derecho legal de desalojar a cualquier persona, incluyendo a mi propia hija, especialmente cuando esa persona ha cometido fraude documental y abuso de ancianos. Celia se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla hacia atrás con un ruido que resonó por toda la casa. Esto es ridículo. Tú no puedes entender documentos legales. El doctor confirmó que necesitas cuidado especializado. Su voz había subido a un grito desesperado mientras la realidad de la situación comenzaba a penetrar su comprensión. El doctor Arturo Ríos firmó ese certificado basándose en mentiras que tú le dijiste y en síntomas causados por los tranquilizantes que has estado poniendo en mi café durante semanas, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria creciente. Tengo muestras del café drogado, grabaciones de tus conversaciones telefónicas donde admites tu plan, y evidencia fotográfica de todos los documentos fraudulentos que me hiciste firmar. Mateo finalmente habló, su voz llena de disgusto hacia su hermana. Celia, ¿realmente creíste que podría salirte con la tuya robándole la casa a nuestra propia madre? Su presencia como testigo masculino añadía peso legal y social a mi revelación, haciendo imposible que Celia negara o minimizara sus acciones. Además, continué mientras colocaba una copia de su historial financiero sobre la mesa, sé exactamente por qué hiciste esto.
Debes más de $8,000 en tarjetas de crédito, $3,000 en tu préstamo de auto, y enfrentas desalojo de tu apartamento por falta de pago. Planeabas usar el dinero de la venta de mi casa para solucionar tus problemas financieros después de confinarme en el asilo más barato que pudiste encontrar. La máscara de preocupación filial que Celia había mantenido durante meses finalmente se desplomó por completo. Tú no entiendes la presión que he estado enfrentando. Necesitaba ese dinero para sobrevivir. Su admisión de culpabilidad fue grabada por el dispositivo que aún llevaba escondido, proporcionando evidencia adicional para cualquier procedimiento legal futuro. Entiendo perfectamente la presión financiera, respondí con una frialdad que había estado conteniendo durante semanas. Trabajé durante 40 años limpiando baños ajenos para comprar esta casa. La diferencia es que yo trabajé honestamente por lo que tengo, mientras que tú decidiste robar y mentir. Las palabras salieron con décadas de dignidad trabajadora detrás de ellas. Celia intentó un último recurso desesperado. Mamá, por favor. Podemos olvidar todo esto y encontrar una solución que funcione para todos. Pero sus palabras sonaban huecas después de meses de manipulación calculada. Había cruzado líneas que no podían borrarse con súplicas de último minuto. La solución ya está decidida, concluí mientras le entregaba formalmente los papeles de desalojo. Tienes hasta el miércoles para sacar todas tus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que dejes aquí será considerada basura abandonada. Mi hija había empezado una guerra contra la mujer equivocada, y ahora estaba pagando el precio completo de su traición. Las horas que siguieron a la revelación fueron las más transformadoras de mi vida. Celia se fue de mi casa ese mismo domingo por la tarde, cargando solo lo que podía llevar en 2 bolsas, con los ojos rojos de llorar y la dignidad completamente destrozada. No hubo más súplicas ni intentos de manipulación. La evidencia era tan abrumadora y mi determinación tan férrea que finalmente entendió que había perdido completamente la guerra que había empezado. Mateo se quedó conmigo durante el resto del día, ayudándome a cambiar las cerraduras de la casa y asegurándose de que todos los documentos legales estuvieran en orden. Mi hijo menor, que había sido testigo de toda la confrontación, me abrazó con una mezcla de admiración y orgullo que no había visto en sus ojos desde que era niño. Mamá, me dijo mientras organizábamos los papeles sobre la mesa, nunca imaginé que fueras tan fuerte como demostraste hoy. El lunes por la mañana, Carlos Duarte presentó la denuncia formal por fraude documental y abuso de ancianos ante las autoridades correspondientes. Celia enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en hasta 5 años de prisión y multas de hasta $10,000. La ironía era perfecta. En su intento de robar mi dinero, había arriesgado mucho más de lo que jamás podría haber ganado. También contacté al doctor Arturo Ríos para informarle sobre el fraude médico en el que había participado sin saberlo. Cuando le mostré las grabaciones donde Celia admitía haber mentido sobre mis síntomas y drogado mi café, el doctor se disculpó profusamente y anuló inmediatamente el certificado de incapacidad mental que había firmado. Además, reportó el caso al colegio médico para evitar que otros pacientes fueran víctimas de manipulaciones similares. El asilo San Miguel también fue notificado sobre el fraude en mi supuesta admisión. Resultó que Celia había pagado ya $500 en tasas administrativas para acelerar el proceso, dinero que perdió completamente cuando se canceló su plan. La administración del asilo expresó shock por el caso y implementó nuevos protocolos para verificar la legitimidad de futuras admisiones. Durante las semanas siguientes, la historia de mi confrontación con Celia se extendió por todo el vecindario. Alma Ríos, que había sido testigo de muchas de las manipulaciones de mi hija, se convirtió en mi mayor defensora, contándole a cualquiera que quisiera escuchar cómo había vencido el plan de una hija cruel e ingrata. Otros vecinos expresaron admiración por mi fortaleza y algunos compartieron sus propias historias de familiares que habían intentado aprovecharse de ellos. Celia intentó contactarme varias veces durante el primer mes después del desalojo, enviando cartas de disculpa y llamando por teléfono para suplicar perdón. Pero su traición había sido tan completa y calculada que no había espacio para reconciliación en mi corazón. Había cruzado líneas que no podían borrarse con lágrimas tardías de arrepentimiento. La situación legal se resolvió 6 meses después cuando Celia aceptó un acuerdo que incluía libertad condicional, servicios comunitarios y la obligación de reembolsar todos los gastos legales que habían resultado de sus acciones fraudulentas. También tuvo que firmar un documento legal renunciando a cualquier derecho futuro sobre mi propiedad o herencia. Había perdido no solo su plan de enriquecimiento rápido, sino también su lugar en mi familia para siempre.
Con Celia fuera de mi vida, redescubrí la paz que había perdido durante esos meses terribles de manipulación. Mi casa volvió a ser el refugio que había sido durante décadas, un lugar donde podía tomar mis propias decisiones sin temor a la traición. Reorganicé mis rutinas, restablecí contacto con amigas que Celia había tratado de alejar de mí, y comencé a disfrutar de la independencia que había luchado tan duramente por preservar. Mateo se convirtió en mi nuevo confidente familiar, visitándome regularmente y ayudándome con tareas que realmente necesitaba asistencia, pero siempre respetando mi autonomía y nunca tratándome como si fuera incapaz. La diferencia entre un hijo genuinamente preocupado y una hija manipuladora se volvió cristal clara en la forma en que él manejaba nuestras interacciones. También establecí nuevas medidas de protección para asegurarme de que nunca más fuera vulnerable a este tipo de manipulación. Carlos Duarte preparó documentos legales que especificaban exactamente bajo qué circunstancias podría necesitar asistencia, y quién tendría autoridad para tomar decisiones médicas si yo realmente llegara a ser incapaz de tomarlas por mí misma. Un año después de la confrontación, recibí noticias de que Celia había perdido su apartamento y estaba viviendo con una amiga en condiciones precarias. Su historial criminal había hecho imposible conseguir trabajos bien remunerados, y las deudas que había tratado de resolver robándome se habían multiplicado con intereses y penalidades. La justicia poética de su situación no me dio alegría, pero sí confirmó que las acciones tenían consecuencias. Durante años creí que dependía de mis hijos para tener una vejez digna y segura. Pero la traición de Celia me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que la verdadera seguridad no viene de depender de otros, sino de mantener la fuerza interior y la determinación que me habían llevado a través de décadas de trabajo duro y sacrificio. Hoy, a los 69 años, vivo en mi propia casa con la dignidad intacta y la satisfacción de haber protegido lo que construí con mi propio esfuerzo. La mujer que una vez limpió baños ajenos para comprar esta propiedad demostró que todavía tenía la fuerza necesaria para defender lo que era suyo. Celia había subestimado gravemente a Teresa López, y esa subestimación le costó todo lo que había esperado ganar y mucho más de lo que podía permitirse perder. 3 años han pasado desde que descubrí la traición de Celia y cambié el curso de mi destino con mis propias manos. Mientras escribo estas líneas, sentada en la misma mesa de cocina donde una vez firmé documentos fraudulentos creyendo que eran para mi seguro, reflexiono sobre todo lo que he aprendido sobre la naturaleza humana, sobre la familia, y sobre mi propia fuerza que había olvidado que poseía. La primera lección que esta experiencia me enseñó es que la edad no equivale a vulnerabilidad, y que la confianza no debe confundirse con ingenuidad. Durante 68 años había navegado por desafíos que habrían destruido a personas más jóvenes. La muerte prematura de mi esposo, décadas de trabajo físico agotador, la crianza de 2 hijos como madre soltera, y la construcción de un patrimonio modesto pero digno con mis propias manos. Sin embargo, cuando mi propia hija comenzó su campaña de manipulación, casi permití que me convenciera de que era una anciana indefensa incapaz de tomar sus propias decisiones. La traición de Celia me forzó a reconocer una verdad incómoda sobre las expectativas familiares que había mantenido durante décadas. Había criado a mis hijos creyendo que el amor maternal se traduciría automáticamente en respeto y lealtad filial, pero aprendí que algunas personas ven el sacrificio de sus padres no como algo que honrar, sino como algo de lo cual aprovecharse. El dinero y las propiedades que acumulé trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer se convirtieron, en la mente retorcida de mi hija, en recursos que ella merecía más que yo. Durante los meses de manipulación, experimenté una forma de violencia psicológica que muchas personas de mi edad enfrentan pero rara vez discuten abiertamente. Celia no me golpeó físicamente, pero atacó sistemáticamente mi confianza en mi propia capacidad mental, mi autonomía, y mi derecho a controlar mi propia vida. Me hizo dudar de mi memoria, de mi juicio, y hasta de mi percepción de la realidad. Esta forma de abuso es particularmente insidiosa porque viene envuelta en expresiones de preocupación y amor, haciendo que la víctima se sienta culpable por resistirse a lo que supuestamente es por su propio bien. El proceso de documentar secretamente las acciones de Celia me devolvió un sentido de propósito y control que había perdido sin darme cuenta. Cada grabación que hice, cada fotografía de documentos fraudulentos que tomé, cada mentira que registré meticulosamente, me recordaba que mi mente seguía siendo aguda y que mis instintos de supervivencia permanecían intactos. La investigación silenciosa se convirtió en una forma de resistencia que me permitía mantener mi dignidad mientras reunía la evidencia necesaria para mi eventual contraataque. Trabajar con Carlos Duarte durante esas semanas de preparación legal me enseñó la importancia crucial de entender mis derechos,
especialmente como mujer mayor en una sociedad que a menudo asume que la edad equivale a incompetencia. Descubrir que tenía recursos legales poderosos para protegerme fue transformador. No era la víctima indefensa que Celia había asumido que era una propietaria con derechos constitucionales que podían ser ejercidos con la ayuda de profesionales competentes. La confrontación final con Celia fue tanto devastadora como liberadora. Devastadora porque confirmó que la hija que había criado con tanto amor se había convertido en una persona capaz de crueldad calculada hacia su propia madre. Liberadora porque me permitió reclamar mi poder y demostrar, tanto a mí misma como a otros, que no era una víctima pasiva sino una mujer con la capacidad de defenderse efectivamente. En los meses posteriores al desalojo de Celia, tuve que reconstruir no solo mi rutina diaria sino también mi comprensión de lo que significa la familia. Mateo demostró ser el hijo que siempre había esperado que fuera, respetuoso de mi autonomía, genuinamente preocupado por mi bienestar y dispuesto a ayudar sin tratar de controlar. Su apoyo durante y después de la crisis me mostró que el amor filial real se manifiesta en respeto, no en paternalismo condescendiente. La reacción de la comunidad a mi historia fue reveladora. Muchos vecinos y conocidos expresaron admiración por mi fortaleza, pero otros parecían incómodos con la idea de que una mujer de mi edad pudiera ser tan estratégica y determinada. Algunos susurraron que había sido demasiado dura con Celia, como si el perdón fuera una obligación maternal independientemente de la gravedad de la traición. Estas reacciones me enseñaron que la sociedad a menudo espera que las madres mayores sean infinitamente tolerantes, incluso frente al abuso deliberado. Financieramente, proteger mi patrimonio resultó ser más importante de lo que había anticipado. Los $20,000 que Celia planeaba robar representaban no solo mis ahorros de toda la vida, sino también mi seguridad futura y mi capacidad de mantener mi independencia. Sin ese dinero, habría estado verdaderamente vulnerable a manipulaciones futuras. La casa que compré con 40 años de trabajo duro sigue siendo mi refugio y mi símbolo de logro personal, no el activo líquido que Celia había imaginado que sería. La experiencia también cambió mi perspectiva sobre el envejecimiento y la planificación para el futuro. Ahora tengo documentos legales claros que especifican exactamente bajo qué circunstancias podría necesitar asistencia, y quién tendría autoridad para ayudarme si realmente llegara a ser incapaz de cuidarme sola. Pero estas decisiones las tomé yo, basándose en mis propios valores y deseos, no en las conveniencias económicas de familiares codiciosos. He establecido relaciones más fuertes con amigas como Alma Ríos, quien se convirtió en una aliada invaluable durante los momentos más difíciles. Estas amistades de toda la vida proporcionan el apoyo emocional y social que necesito sin las complicaciones de intereses económicos conflictivos que pueden envenenar las relaciones familiares. Aprendí que crear una red de apoyo diversificada es más seguro que depender únicamente de los lazos de sangre. La situación legal de Celia se resolvió de una manera que confirmó la seriedad de sus acciones. Los cargos criminales, el servicio comunitario y la restitución económica mandatoria enviaron un mensaje claro de que el abuso de ancianos tiene consecuencias reales. Su historial criminal ha limitado severamente sus oportunidades de empleo, cumpliendo una forma de justicia poética que yo no busqué pero que no lamento. Ocasionalmente recibo noticias indirectas sobre la situación de Celia a través de conocidos mutuos. Las deudas que trató de resolver robándome se han multiplicado, y su calidad de vida ha deteriorado significativamente. Aunque no siento alegría por su sufrimiento, tampoco siento la culpa maternal que podría haber experimentado en el pasado. Sus problemas son consecuencias directas de sus propias decisiones, no responsabilidades que yo deba asumir. Físicamente, mi salud se ha mantenido estable y en algunos aspectos ha mejorado desde que eliminé el estrés constante de la manipulación de Celia. Sin los tranquilizantes que me administraba secretamente, mi mente está más clara que nunca. Sin la presión psicológica constante, duermo mejor y tengo más energía para actividades que disfruto. La paz mental que viene de vivir sin traición es un regalo que no había apreciado completamente hasta que lo recuperé. Mi rutina diaria ahora incluye actividades que Celia había comenzado a restringir sutilmente. Visito a amigas sin supervisión, manejo mis propias finanzas sin interferencia, y tomo decisiones sobre mi salud en consulta con médicos en quienes confío, no con profesionales que han sido manipulados con información falsa. Esta autonomía restaurada es más valiosa que cualquier comodidad que un asilo podría haber proporcionado. La historia de mi confrontación con Celia se ha convertido en una especie de leyenda local entre las mujeres de mi generación. Varias han venido a preguntarme cómo reconocer señales de manipulación similar por parte de familiares,
y algunas han compartido sus propias experiencias de abuso financiero o emocional. Me he convertido involuntariamente en una defensora de los derechos de los adultos mayores, un papel que nunca busqué pero que acepto con seriedad. Mirando hacia el futuro, tengo planes claros para los años que me quedan. Quiero continuar viviendo independientemente mientras sea posible, mantener mi salud física y mental activamente, y disfrutar de los frutos del trabajo duro de toda una vida. Si llega el momento en que necesite asistencia genuina, será bajo mis propios términos y con profesionales que respeten mi dignidad. La traición de Celia me enseñó que la verdadera fortaleza no viene de depender de otros, sino de mantener la capacidad de defenderse cuando es necesario. Durante años creí que una buena madre debía confiar ciegamente en sus hijos, pero aprendí que el amor verdadero incluye límites claros y consecuencias por el comportamiento abusivo. Perdonar no significa permitir que el abuso continúe, y protegerse no significa falta de amor. Hoy, a los 71 años, vivo con la satisfacción de haber protegido mi dignidad y mi patrimonio contra alguien que subestimó gravemente mi capacidad de resistencia. La mujer que una vez limpió pisos para comprar esta casa demostró que todavía poseía la determinación necesaria para defender lo que construyó con sus propias manos. Celia aprendió demasiado tarde que Teresa López nunca había sido la víctima fácil que había imaginado.